Bueno, siguiendo con la clase de seguridad del día 25 del mes de abril del 2020, pasamos a la siguiente fase de lo que hace un hacker. Ya después que hizo la fase de reconocimiento, obtuvo toda la información de la víctima, pasa a la fase de escaneo. ¿Qué es la fase de escaneo? Viene un proceso de identificar sistemas, si los sistemas están vivos dentro de la empresa. Entonces, comienzo a identificar. Si obtuve una dirección IP de un servidor, entonces le hago PIN, le hago FPIN. ¿Estos comandos para qué se utilizan? Son comandos de diagnóstico donde si el servidor te responde es porque el servidor está vivo, está generando y generando tráfico en la red. Luego, utilizamos una herramienta llamada SuperScan, que nos ayuda esas herramientas. En el pasado, en clases anteriores, hablábamos de los sistemas de defensa en profundidad. Todos comenzamos a identificar algunos conceptos, entre los cuales identificamos el concepto de lo que era un firewall, donde hablábamos de que un firewall es un software, ¿sí? O un equipo que se encuentra en el perímetro de la red, que se encarga de permitir o de negar tráfico en la red. Yo puedo tener un firewall para que me bloquee archivos. Yo puedo tener un firewall para que limite el acceso a ciertas zonas de la red. Yo puedo tener un firewall para que pueda limitar acceso a ciertos recursos por fuera de la red, como por ejemplo acceder a ciertos sitios web. Con esa herramienta SuperScan yo puedo identificar qué computadores o máquinas se encuentran detrás de ese firewall. Otra herramienta que se utiliza mucho es Nmat de Unix y ZenMat para Windows. Son herramientas que nos permiten escanear puertos, identificar qué puertos están corriendo dentro de un sistema operativo. Ojo, o están abiertos, perdón. Acuérdense que cuando hablamos en sistemas operativos de lo que es un proceso, hablamos de que un proceso es un programa en ejecución. Y ese programa en ejecución puede estar consumiendo recursos. Entre eso, pueden estar habiendo socket y puertos sobre los cuales puede entrar o recibir información. Si por ejemplo yo tengo un software como un Apache que está prestando un servicio HTTP, tiene abierto el puerto 80, por donde entra y por donde sale información. Entonces yo puedo utilizar un HPIN, dirección IP-S-P, y él me va a comenzar a ¿qué? A fragmentar el paquete para atravesar el dispositivo y así vulnerar las ACL. ¿Qué es una ACL? Es una lista de control de acceso que yo puedo configurar sobre un router o el mismo firewall para denegar o permitir tráfico en la red. Entonces, aquí comienza esa fase de escaneo. En esa fase de escaneo, pues el hacker que va a obtener puertos abiertos, puertas traseras, que les van a permitir poder obtener privilegios y comenzar a ingresar, a mirar por dónde ingreso a ese servidor o a esa computadora. Listo. Pasamos entonces a identificar lo siguiente. Con la fuerza de escaneo, con la parte de escaneo, yo determino qué servicios se están utilizando o escuchando. Acuérdense que yo puedo tener la capa de transporte del modelo OSI. Se habla de que existen dos protocolos fundamentales, que son el protocolo TCP y el protocolo UDP. El protocolo TCP es aquel protocolo que está orientado a la conexión, donde él abre un circuito virtual entre el origen y el destino para comenzar a transmitir información. Entonces, si yo voy a hacer un ataque informático y detecto de que hay un puerto TCP abierto, tengo que planear el ataque para comprometer qué debilidades tiene esa forma de conexión. Si estoy trabajando con UDP, entonces ya a mí me enseñaron desde la clase de redes que el protocolo UDP era no orientado a la conexión, donde ya hablábamos de datagramas que van viajando a través de la red
con toda la información de origen y destino para ser entregado en cualquier momento al hot destino. En el TCP se debe entregar y debe haber un acuse de recibo. Ese acuse de recibo pues tiene que estar en ambos sentidos. El cliente y el servidor comunicándose y notificándose de la llegada o no del paquete. Detección de sistemas operativos. En esa fase de escaneo yo comienzo a detectar qué sistemas operativos están corriendo. Ojo, yo puedo tener un Apache corriendo sobre un sistema operativo Windows, como puedo tener un Apache corriendo sobre sistemas operativos Linux. Entonces, en ese proceso de programar mi ataque informático, tengo que identificar el sistema operativo que está trabajando la víctima. Luego, continuando, entramos a la fase de enumeración. Cuando entramos a la fase de enumeración, ¿qué es lo que hace el hacker? Probar los servicios identificados más a fondo para conocer debilidades, conexiones activas del sistema y consultas directas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, una práctica que ustedes me van a hacer, el grupo que le correspondió, esos grupos ya se dieron en el pasado, es el tema de inyección de SQL. Resulta que yo dentro de ese proceso de escaneo detecto de que la máquina tiene instalado el servidor de base de datos PostgreSQL o MariaDB o MySQL o en su defecto Oracle. Entonces yo comienzo a identificar en esa fase de escaneo y enumero y digo, la plataforma de la universidad o de la víctima tiene la base de datos hecha en Postgres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comienzo un proceso de identificar cuáles serían las debilidades o vulnerabilidades que tiene Oracle, que tiene Postgres, que tiene MySQL, etc. Identifico las conexiones activas y cómo puedo hacer consultas directas. Por ejemplo, ¿qué es una consulta directa? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un logueo en Vortal, ustedes están haciendo una consulta directa. Le están mandando unos datos al servidor para que él consulte y le retorne una información. Ahí, por ejemplo, yo puedo hacer una inyección de SQL para revisar si están validando o no las directivas o si la plataforma está permitiendo la inyección del mismo. ¿Listo? Luego también entro a la fase, por ejemplo, yo enumero y digo FTP21. ¿Qué significa FTP21? Significa que yo detecté en la fase de escaneo que un servidor tiene activo un servicio FTP y FTP escucha a través del puerto 21. Que un servidor tiene activo Telnet que escucha a través del puerto 23. ¿Qué es Telnet? Conexión remota a una computadora. SMTP, si tiene MSTP escuchando por el puerto 25, entonces yo puedo decir que tenemos un servidor de correo electrónico que está prestando servicios de envío y recepción de mensajes. Y HTTP pues es un servicio de un servidor web. Entonces aquí el atacante comenzó a enumerar e identificar los diferentes servicios y comienza a detallar más puntualmente las debilidades que puede tener ese servidor. Entonces, por ejemplo, que el FTP no enjaula las carpetas, no establece permisos y le da permisos a todos los usuarios para que hagan, modifiquen, eliminen, actualicen información. Listo. Entonces, hasta aquí tenemos las tres fases iniciales. Entonces vamos a entrar a la siguiente fase, que es ya hacer el ejercicio. Ya se supone que ya tenemos recolectada la información y pasamos entonces a hacer las diferentes talleres que les voy a mandar con unos tutoriales de cómo pueden ustedes implementar ya para materializar el ataque informático. Seguimos avanzando, que estén muy bien, muchachos.